Muy buenos días, hermanos televidentes de El Paso. Yo soy el pastor Carlos Rafael Pino de la Iglesia Bautista Emanuel en Santa Teresa, dándole la bienvenida a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Es un placer verdaderamente poder compartir la palabra de Dios con ustedes abiertamente al pueblo. Gracias a todos aquellos que nos sintonizan a su canal 38. Y mientras hacemos esto, verdaderamente también pedimos que usted puede estar llamando con sus peticiones de oración, que usted puede verdaderamente llamar. Hay personas que le van a tomar sus llamadas, pero también les pido yo verdaderamente que también oren por mí mientras aquí estoy al aire, tratando de llevar este mensaje para ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, siendo el mes de febrero, tradicionalmente se considera el mes del amor por las celebraciones que se llevan a cabo durante este mes. Sin embargo, hoy quiero verdaderamente hablar acerca del amor de Cristo, acerca de aquel que dejó toda su gloria, que dejó toda su majestad para venir a dar su vida por usted y por mí, con el amor infinito de Dios verdaderamente. Pero en particular, quiero estar hablando acerca de una lectura en particular que, aunque no menciona el amor, verdaderamente habla acerca de ese amor potente, de ese amor eterno de nuestro Señor Jesucristo para usted, para mí y para todo aquel que verdaderamente cree en el Señor Jesucristo. Hoy la lectura que quiero compartir con ustedes viene de Romanos capítulo 12. Es una lectura muy conocida y puedo decirles verdaderamente en toda honestidad, este pasado domingo había predicado en mi iglesia acerca de estos versículos. Se quedan grabados en mi corazón verdaderamente porque es un mensaje único de lo que Pablo, bajo la dirección del Espíritu, nos habla acerca de lo que nosotros como cristianos, como deberes cristianos, debemos verdaderamente vivir, o de la manera que debemos vivir. Quiero pausar un momento y leer estos versículos y hacer una pequeña oración antes de seguir, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, comenzando con el versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar frente a este pueblo, Señor, a través de este canal, a través de estos medios, Señor. Solamente te pido en este momento, Señor, que tú seas quien habla a nuestros corazones a través de tu palabra, que tú seas, amado Padre, quien toca
lo más íntimo de nuestro ser a través de esta tu palabra. Es en el nombre de Cristo que te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. El apóstol Pablo, cuando nos habla acerca de estos deberes cristianos, verdaderamente nos habla en especie de un ruego. Fíjense, hermanos, que comienza en este versículo 1, dice, así que hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios. O sea, Él está no solamente pidiéndonos, nos está rogando. Ahora, sabiendo que la Escritura fue verdaderamente escrita, en este caso por Pablo, en estos versículos, pero inspirada verdaderamente por el Espíritu Santo, inspirada por Dios, para que podamos nosotros entender el mensaje a través de esta Escritura de lo que es su voluntad para nosotros. Tenemos verdaderamente estos versículos como comienzan, dice, os ruego, y dice, por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios. Vamos a tomar estas palabras verdaderamente de este versículo primeramente. No solamente dice que está rogando al Señor, pero dice por las misericordias de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas misericordias que Dios ha tenido para con nosotros? Sabe que la palabra misericordia verdaderamente hace alusión a aquello que el Señor hizo aun cuando nosotros no merecíamos tal favor. Eso es tener misericordia, hacer algo por alguien que no lo merece. Nosotros verdaderamente hemos nacido en pecado, hemos nacido verdaderamente con la mancha del pecado. Y el Señor, Dios a través del Señor nos ha traído verdaderamente nos ha llevado, mejor dicho, a un estado de salvación, a un estado de comunión con Él, únicamente por sus misericordias, o sea, por ese amor que Él tuvo para usted y para mí, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por estas misericordias, nos dice Pablo ahora, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que presentemos nuestros cuerpos de una manera que verdaderamente es agradable a Dios. Cuando el apóstol Pablo nos está hablando de presentar estos cuerpos de forma viva delante de Dios, sabe que se refiere verdaderamente y está haciendo una comparación de la manera que en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios. En aquel tiempo los sacrificios verdaderamente se hacían con animales, con becerritos limpios, con becerritos perfectos verdaderamente, y los llevaban al sacrificio. Pero ahora el apóstol Pablo, luego de haberse convertido, luego de haber predicado el Evangelio, ahora nos dice que presentemos nuestros cuerpos vivos delante de Dios. Y lo que está hablando verdaderamente no está hablando de nuestro cuerpo físico, pero sí está hablando de nuestra condición espiritual, de la manera que nosotros verdaderamente vivimos nuestras vidas. Dice que los presentemos delante de Dios. Dice como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabe que el apóstol Pablo, aparte de Jesucristo verdaderamente, ha recibido un denuedo en sus palabras, ha recibido una convicción de lo que verdaderamente Dios quiere, no solamente para las personas en el primer siglo cuando Él escribe esto, pero para usted y para mí ahora en el siglo XXI.
fíjese que habla de un sacrificio vivo y dice santo. Santo porque usted y yo como cristianos hemos sido separados, hemos sido apartados para la gloria de Dios. Y por tanto, usted y yo que hemos obedecido a ese llamado de Dios, necesitamos vivir vidas santas, presentarnos en un sacrificio vivo delante de Dios. Fíjense que la palabra santo simplemente significa apartado. Hemos sido apartados. ¿Apartados para qué? Para la gloria de Dios, para dar gloria a Dios. Hemos sido apartados estrictamente para vivir de acuerdo a la palabra de Dios y darle honra a Él, nuestro Creador. ¿Sabe qué? A veces pensamos, y es un pensamiento general tal vez en la humanidad, de que venimos a ser santos verdaderamente para nuestro beneficio, que venimos a ser santos y aunque hay mucha correlación con la vida santa o con una vida apartada para Dios, el motivo de nuestra separación no es para beneficio propio. Claro, sí los tenemos. Cuando vivimos vidas apartadas para Cristo, vivimos verdaderamente en el amor de Cristo. Vivimos vidas santas, vivimos vidas que agradan no solamente a las personas que estamos en el alrededor de nosotros, y no solamente a los familiares, pero verdaderamente no se trata de que mi salud verdaderamente va a estar bien porque vivo en Cristo. El cuerpo es el cuerpo, nos vamos a enfermar, todos nacimos verdaderamente para morir, pero mientras estamos en este peregrinaje, vivimos para agradar y dar gloria a Dios. Estrictamente para eso hemos sido apartados verdaderamente. Claro, vamos a recibir bendiciones y el apóstol Pablo nos dice en este versículo en particular, donde dice por todas aquellas bendiciones, por todas aquellas misericordias que ha tenido Dios para con nosotros. O sea, todas estas misericordias han sido bendiciones en nuestras vidas, han sido bendiciones y perdón a todas aquellas cosas que verdaderamente no agradan a Dios. Ahora, dice el versículo, todavía en el versículo 1, dice que este es vuestro culto racional. ¿Sabe que cuando hablamos de un culto racional, hablamos de lo que verdaderamente por sus misericordias para con nosotros, esto es lo que verdaderamente es lógico que hagamos. Tener un culto racional hacia Dios es verdaderamente sentir una gratificación interna en nuestro corazón por aquello y por todo aquello que Dios ha hecho por nosotros. A veces pensamos que el venir a Cristo nos da una vida color de rosa, sin problemas. Y yo le digo de corazón, hermanos, ese no es el motivo de venir a Cristo. Verdaderamente venimos a Cristo porque obedecemos al mandato de Dios a través de Jesucristo, que en Mateo 22, versículos 34 en adelante, nos dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice, y el segundo mandamiento es igual que el primero: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto verdaderamente no lo podemos conseguir siendo buenas personas. Esto no lo podemos conseguir únicamente siendo personas agradables a los demás. Necesitamos verdaderamente rendir este culto racional a Dios. Rendir este culto racional quiere decir verdaderamente que le damos esta prioridad en nuestra vida en agradecimiento a Dios por todas las cosas que ha hecho por nosotros a través de nuestra vida.
pensamos, hermanos, que podemos tal vez ser buenas personas. Yo he conocido personas jóvenes y otros no tan jóvenes que me han dicho, pastor, yo quiero cambiar. Y lastimosamente, hoy día todavía viven de la misma manera. Pero no han podido cambiar verdaderamente porque se aferran a su vida secular, se aferran a aquella vida natural del hombre. Y no podemos verdaderamente agradar a Dios viviendo en nuestra vida natural. Y es por eso que Pablo en esta escritura nos dice, no os conforméis, dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. ¿Sabe que vamos a tomar un receso y vamos a presentar un video musical? Bienvenidos otra vez a su programa Unidos en el Amor de Cristo, hermanos. Como para aquellos que apenas sintonizan, yo soy el pastor Carlos Rafael Pino, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel en Santa Teresa. Estamos localizados verdaderamente en el 5750 de la calle Magnot en Santa Teresa, frente a frente a la preparatoria de Santa Teresa. He venido hablando acerca, para aquellos que apenas nos sintonizan, de Romanos 12.1 verdaderamente. Romanos 12.1, 2 y 3 es el mensaje que traigo para ustedes hoy. Y quiero verdaderamente, decía verdaderamente de este culto racional que debemos tener, de este culto lógico que debemos tener hacia Dios por todas las misericordias que Él ha tenido para con nosotros. Pero ahora quiero verdaderamente pasar al versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sabe que la palabra traducida conforméis es bastante única porque incluye una transformación que ocurre en el centro de nuestro ser? O sea, la palabra conforme no nos deja así al azar, no nos deja como vientos de corrientes de un lado al otro. Al contrario, viene a transformar, nos transforma y nos mantiene con nuestros pies puestos en la tierra, anclados y seguros en Cristo. Pablo pide que no nos dejemos llevar por cada última moda, sino que dejemos que el Espíritu nos transforme en el fondo de una vida, verdaderamente de nuestro ser, de la manera que nosotros vivimos, a través de nuestra fe. Ahora, cuando Pablo nos habla que no nos conformemos a las cosas de este mundo, ¿qué es lo que verdaderamente está diciendo? ¿Cuáles son estas cosas que amoldan y dirigen a la gente en general? ¿Cuáles son? Son elementos de cultura popular, la última moda, películas, música, deportes. También incluyen hasta filosofías populares, la edad nueva y otros pensamientos, verdaderamente, otros pensamientos filosóficos, queriendo decir que la sociedad va evolucionando desde el primer siglo hasta ahora. Y eso tan cierto como es que hemos evolucionado, la palabra de Dios es la misma en aquel primer siglo y a lo que es en el siglo XXI, donde usted y yo hoy vivimos. Lo cierto de todo esto es, hermanos, que cuando nos adherimos a esta cultura, a esta influencia, a todo aquello que verdaderamente nos quiere imponer la sociedad, de lo que usted y yo sabemos que la Escritura difiere, lo hacemos únicamente si no estamos en obediencia
a la palabra de Dios. Porque cuando estamos en obediencia a la palabra de Dios, cuando queremos y amamos a Dios de corazón, cuando nos sentimos verdaderamente bendecidos por todas aquellas misericordias que Dios ha tenido para con usted y para mí, no nos cuesta verdaderamente, no nos cuesta. Usted, hermano, que esté escuchándome, usted tal vez una persona que no conoce de Cristo y me está escuchando, solamente podemos encontrar nuestra felicidad, nuestra paz en Cristo Jesús. La sociedad nos ofrece muchas cosas temporales, porque si vemos verdaderamente a través de los años, a través de cada década, hemos visto todos los cambios y lo que era muy supuestamente muy beneficioso en la época de 20 años atrás, hoy ni se nombra en la sociedad. Sin embargo, la paz, el amor de Dios y todo aquello que trae el Evangelio es el mismo del primer siglo y es el mismo ahora en el siglo XXI. Es decir, que la paz de Cristo, la paz únicamente puede venir a través del Evangelio, únicamente a través de la obediencia a aquellos mandatos de Dios. Dice la Escritura, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No tenga temor vuestro corazón. O sea, cuando hablamos de esto, hablamos verdaderamente de que no podemos conformarnos a lo que la sociedad nos impone. Lastimosamente, y no quiero entrar en pecados específicos, porque el pecado es pecado. No podemos andar, y siempre le he dicho a los hermanos en mi iglesia, no podemos andar con un pecadómetro en el bolsillo tratando de medir qué es. Verdaderamente lo que es pecado, lo que necesita transformar, lo que necesita a que no nos conformemos, es todo aquello que verdaderamente no agrada a Dios. Todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Fíjese, hermano, no solamente dice el versículo que no os conforméis a este siglo, pero dice, sino dice transformaos por medio de la renovación. Vamos a tomar esta palabra primeramente, transformar. O sea, transformarnos verdaderamente es especie de una metamorfosis. En el griego, verdaderamente, la palabra que utiliza Pablo cuando escribe esto es metamorfosti. Esta palabra, verdaderamente, de ahí es que viene nuestra palabra metamorfosis. Tal vez uno de los ejemplos más comunes que nosotros conocemos a través de eso es la transformación de la oruga, de este gusano que se transforma en mariposa. O sea, vemos la oruga como cualquier gusano que se arrastra en la tierra verdaderamente. Ahora, cuando hay esa metamorfosis en la vida de este gusano, de esta oruga, hay una transformación a una hermosa mariposa. ¿Sabe qué, hermanos? Su vida de igual manera también puede cambiar de lo que es ahorita a una transformación. Y sabe que usted dirá, hermano, pero yo soy cristiano también. Y yo digo amén y gloria a Dios por eso. Hermanos, pero la transformación es continua. La transformación tiene que ser verdaderamente continua para que podamos llegar a todo aquello que es agradable y perfecto delante de los ojos de Dios. Ahora, hermanos, dice transformaos, o sea, la palabra transformar verdaderamente lo que significa es un cambio total, es una transformación, es un cambio, en este caso, en la persona. Es un cambio verdaderamente de todo lo que yo hago en mi vida. Es un cambio
espiritual, es un cambio emocional, es un cambio de muchas maneras hasta físico. Ahora, cuando verdaderamente cambiamos, hermanos, cuando estamos hablando de esta transformación en nuestra vida, estamos hablando de cambiar todo aquel proceder de nuestra vida, todo aquello que verdaderamente impacta no solamente a Dios, pero también impacta a la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, a la vida en nuestra comunidad. Toda esta transformación tiene que venir verdaderamente del Espíritu Santo. Tiene que venir a través del Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir, ¿sabe qué? Yo voy a cambiar. Si no estamos en obediencia a la palabra de Dios. Porque el único cambio es que el Espíritu Santo hace en su vida y en la mía. Es una transformación, se refiere verdaderamente a una modificación, se refiere a un cambio de carácter, a un cambio que tal vez la sociedad puede decir que es un cambio positivo. ¿Sabe qué? Es un cambio hasta de posición política, ¿verdad? Verdaderamente, hermanos. Usted y yo nacemos verdaderamente con una naturaleza pecaminosa. Nacemos verdaderamente con la mancha del pecado. Dice el apóstol Pablo en este mismo libro, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, en nuestra vida diaria tenemos una batalla continua, hermanos, usted y yo. Tenemos una batalla continua con el pecado, porque el pecado a través de la sociedad, a través de todos aquellos llamados, nos quieren arrastrar. Pero usted y yo, que verdaderamente hemos conocido a Dios, que tenemos una relación íntima con Dios, no nos dejamos arrastrar. Simplemente podemos llegar y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe que a veces, hermanos, digo esto no por crítica, pero muchas veces he escuchado este versículo en Filipenses 4:13, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero pensamos que todo lo puedo en Cristo a mi manera. No, hermano. Todo lo puedo en Cristo verdaderamente si hago la voluntad de Dios. Todo lo puedo en Cristo si verdaderamente hago aquello que Dios quiere que yo haga. Todo pensamiento, todo corazón, todo dice Pablo, todo pensamiento cautivo a este llamado que hemos tenido. Porque el ser cristiano, hermano, es un llamado. Y hemos sido llamados para dar gloria a nuestro Padre Celestial. Debemos recordar siempre, hermanos, que el mundo y la carne nos van a presionar nuestra vida de alguna manera u otra. Si no es personalmente, tal vez a través de un familiar, tal vez a través de un amigo, tal vez a través de un vecino, de alguien que usted conoce. Nos van a querer influenciar, nos van a querer poner sobrenombre, vamos a sufrir porque nos van a querer poner sobrenombre, nos van a querer llamar santuchos y toda esta clase de nombres con intenciones derogatorias. Pero lo cierto es que verdaderamente cuando estamos siendo transformados, cuando somos renovados y estamos siendo transformados para la gloria de Dios, podemos decir, entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tantas personas, ¿sabe qué es triste, hermano? Porque yo en mis años de ministerio, ya bastantes años, no voy a mencionar la cantidad de años, pero verdaderamente, hermano, aún durante este tiempo he visto personas
batallando con su manera de vivir, batallando con su cristiandad, batallando con aquellas cosas que Dios quiere que ellos hagan. Pero el problema, uno de los problemas grandes verdaderamente, es que tantas de estas personas viven por validarse externamente, viven forzadas a adoptar patrones destructivos que nos presenta la sociedad, patrones de perfeccionismo, que necesitamos ser perfectos. No necesitamos ser perfectos, hermanos, simplemente debemos vivir en excelencia para Dios. Hay una gran diferencia. Personas que viven tal vez buscando éxito a toda costa, no importa lo que haga. Necesito tener éxito para presentarme, para ser igual que los vecinos, para ser una persona mejor en la sociedad, para todas estas cosas verdaderamente. Pero no importa cuál es su profesión. Usted puede ser un conserje que limpia un edificio, o usted puede ser un cirujano. No importa, todo cuanto nosotros hacemos en nuestra vida, hemos sido llamados para la gloria de Dios. Pero cuando vivimos comparándonos y tratando de complacer el llamado de lo que nos hace la sociedad, entonces vivimos vidas tristes, hermanos. Vivimos vidas pensando que no hemos llegado. Y verdaderamente nuestro llamado espiritual, nuestra separación, nuestro llamado a ser cristianos, no es que hemos llegado, verdaderamente comienza. Pero sí hay un camino, hemos llegado al camino, y hay un camino largo y tendido que alcanzar verdaderamente, hermanos. Pensemos en estas cosas verdaderamente que muchas veces rigen nuestra vida, porque nos dejamos llevar por todos estos llamados de la sociedad. Y déjeme decirle, para no dar una mala impresión, necesitamos educarnos, necesitamos tener, mientras a su tiempo, tener una carrera en nuestra vida, tener un buen empleo para subsistir físicamente y poder verdaderamente criar a nuestros hijos en un ambiente sano. No quiero decir que no tenemos que estudiar, no quiero decir que no tenemos que comenzar y obedecer esto de mandar a nuestros hijos a la escuela. Lo únicamente que le digo, hermanos, es: usted asegúrese que ya pronto usted va a venir delante de Dios y Él le va a pedir cuenta por aquello de sus hijos. Vamos a pausar un momento, vamos a tener otro video musical y ya pronto volvemos después de este video. Bienvenidos nuevamente a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Para aquellos que apenas nos sintonizan, yo soy el pastor Carlos Rafael Pino, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel en Santa Teresa, Nuevo México. Estamos localizados en el 5750 de la calle McNutt en Nuevo México, en Santa Teresa. Frente a frente verdaderamente a la preparatoria o la high school de Santa Teresa. Así que he venido hablando acerca de estos versículos de Romanos 12, versículos 1 y 2 primordialmente. Y antes del video, estaba mirando verdaderamente a la palabra transformaos, donde nos dice Pablo, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esta parte, verdaderamente, quiero enfatizar en esto de que nos dice Pablo, de renovar renovar nuestra vida a través de vuestro entendimiento. ¿Sabe que
para que nosotros podamos verdaderamente ser renovados espiritualmente de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos mirar la Escritura, hermanos. Necesitamos leer, necesitamos realmente saber, empaparnos internamente de lo que dice la palabra de Dios, para que podamos verdaderamente ser renovados de nuestra manera de pensar a través de nuestro entendimiento. ¿Sabe que la palabra de Dios es inspirada verdaderamente y fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios, y fue escrita por hombres verdaderamente para que usted y yo podamos entender lo que es la voluntad santa, lo que es la voluntad de Dios para usted y para mí. Y ahora, cuando hablamos de renovar, de esta renovación del entendimiento, es de mirar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que la sociedad piensa que es lógico. Porque la sociedad, como había dicho en el segmento anterior, nos presenta muchos llamados que tal parece para muchas personas pueden ser lógicos. Sin embargo, hay una parte de nuestra vida. Nuestra vida tiene que verdaderamente reflejar lo que es Dios en nuestra vida. Reflejar aquello que verdaderamente viene únicamente a través del Espíritu Santo en nuestra vida, que viene a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de proceder, donde venimos a entender ahora con más claridad lo que Dios quiere que yo haga, lo que Dios quiere que usted, hermano, haga. ¿Sabe que a veces queremos vivir de acuerdo a lo que es nuestra voluntad y hacer nuestra vida y hacer que Dios verdaderamente venga a ser como semejante a nosotros? No, hermano. Nuestra vida tiene que venir a ser semejante a Dios. Cuando Dios creó al hombre en el Génesis, nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, que Él nos crea a la imagen de Dios. La perdición del hombre verdaderamente viene después de Adán, después del pecado de Adán. Pero ahora, a través de esta renovación, de esta transformación, el Señor quiere cambiar para llevarnos y para que seamos de acuerdo a aquella imagen inicial que Él hizo de usted y de mí, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros, usted y yo, necesitamos vivir vidas que sean semejantes a Dios, que sean semejantes a su proceder, que sean semejantes a esa misericordia que Él verdaderamente enseñó a través de a través de su sufrimiento, a través de todo el proceso de su nacimiento en aquel pesebre, de su vida de ministerio y hasta su muerte y resurrección. Hermanos, necesitamos transformar nuestra vida. Necesitamos, y dice Pablo, renueva tu vida a través del entendimiento. Necesitamos pensar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Sabe qué? Aún en los ministerios necesitamos tener mucho cuidado, hermano, porque aún en los ministerios pensamos que tenemos que hacer este ministerio porque es lo que yo quiero hacer. Hagamos el ministerio que Dios verdaderamente pone en nuestro corazón, el ministerio que Dios pone en nuestra vida. En obediencia, hagamos la voluntad de Dios y no solamente lo que yo pienso que es la voluntad de Dios. Hermanos, necesitamos de corazón contrito y humillado verdaderamente poder decir que Dios verdaderamente quiere que yo esté haciendo esto. ¿Sabe que necesitamos verdaderamente pensar en aquello que Dios quiere para su vida y para mi vida?
O sea, no es solamente ser cristianos por los beneficios, que sí los hay mucha bendición en ser cristiano, pero no únicamente por los beneficios, porque déjenme decirle, hermanos, la vida cristiana no nos presenta una vida color de rosa. Aún tenemos sufrimientos de enfermedad, aún vamos a tener pérdidas económicas, aún vamos a tener pérdidas de familiares, aún vamos a sufrir, porque mientras estemos en este mundo, verdaderamente vamos a seguir sufriendo hasta aquel día en que estemos delante de la presencia de Dios, delante de aquel que nos creó, delante de aquel que nos llamó por el amor infinito que Él tiene para nosotros. Sabe que queda muy poco tiempo, hermanos, y quiero resumir esto porque quiero pasar un poco de tiempo también orando por sus peticiones. Pero en resumen, debemos ser transformados por Dios, es decir, renovar nuestra manera de pensar y vivir conforme a la palabra de Dios. Vivir conforme a la palabra de aquel que nos creó. Número 2, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos y convertirnos una vez y cambiar nuestra manera de pensar. Y por último, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo le agrada a Dios. Hermanos, yo espero que podamos verdaderamente aceptar esta exhortación de Dios para cada uno de nosotros. Quiero mencionar estas peticiones de Carmen Muñoz. Pide oración por su hermano Gustavo Muñoz. Mañana tiene corte y ella pide que todo le salga bien. También esta persona, Nelly, tiene un problema de salud. Pide a Dios que no sea malo con ella. Nelly, Dios no es malo con ninguno de nosotros. Al contrario, nosotros nos comportamos de esa manera con Él. También quiero orar por María Teresa. Ella pide por su salud y pide por Antonio Rodríguez. Dios lo libre de malas amistades, protección por Samantha y Dalila, esposa e hijas. Y también quiero pasar un poco de tiempo en oración por Margarita Castañeda. Ella pide oración por salvación. Guadalupe Rodríguez, Jesús Cortés, José Santoyo, Javier Sosa, Rebeca Ríos, David Israel y Antonio Osuna. Estas personas verdaderamente piden no solamente por ellos, pero aquí tengo otras, verdaderamente doble este formulario, pero ellos piden por salvación. José Frías pide por su suegro Gilberto Rivera salud y por el dolor que tiene en su cuerpo. María Inés pide por un trabajo, por su salud. Está un poco estresada, que Dios supla sus necesidades. También Lorenzo Salazar, recuperación porque le destaparon 2 arterias y que todo siga bien, que le dé fortaleza llevarlo la dieta que tiene que seguir. Y por último, por Olga, pide oración por su mamá que sufrió una caída. ¿Sabe qué? Quiero pausar un momento y quiero pedirle a usted, hermano que es cristiano, que ore conmigo por estas personas que he mencionado. Ellos han puesto su fe verdaderamente, no en mí, pero en Cristo Jesús, aquel que es todopoderoso para todas y cada una de nuestras necesidades.
Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Padre, por esta oportunidad de servir a este pueblo, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder orar por estas peticiones, Señor. De estas personas que han llamado. De estas personas, Señor, que han puesto su fe en tu sangre preciosa, en aquel sacrificio máximo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Ahora te pido, amado Padre, por cada una de estas personas, por los que piden salvación, por los que piden sanidad, por los que piden, Señor, que tú seas el Dios de su vida. Te rogamos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, hemos llegado al final de este programa. Nos vemos el miércoles próximo a la misma hora en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Dios me los bendiga. Sintonícenos el próximo miércoles de igual manera a las 11:30 de la mañana. Bendiciones en el amor de Cristo, hermano.